Hecho la portavoz del Gobierno. Quiero saludar a Pere Lluís Huguet. Señor Huguet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente del Grupo de Juristas Catalanes Llibertats, ex vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, expresidente del Consejo General de la Abogacía Catalana y decano emérito de Reus. Vamos a ver, bueno, antes que nada, mi duda, seguramente usted me dirá, ¿cómo duda esto? ¿Vox ejerce acusación popular o acusación particular? Acusación popular. Acusación popular. Tenemos que distinguir que la acusación particular es cuando uno es perjudicado por el delito. Entonces, lo que ejercita Vox es la acusación popular, que tiene una posición jurídica un poco diferente, pero que es la que está ejercitando en estos momentos en el proceso de la causa del procés. Bueno, aclarada por tanto esa cuestión, por empezar por lo básico, ¿por qué la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden acusar de delitos diferentes? Bueno, porque son autónomos, o sea, Fiscalía es quien tiene como principio el aplicar la legalidad en los procesos judiciales, el principio de legalidad, mientras que la Abogacía del Estado representa al Estado. Puede haber pues una calificación diferente porque son dos partes diferentes en el proceso. Por tanto, al representar al Estado, el Gobierno podría estar conectado y someter a la Abogacía del Estado a su criterio. Eso es importante tener en cuenta, que el Ministerio Fiscal no representa al Estado. Claro, el Ministerio Fiscal lo que hace es procurar el principio de legalidad en el proceso, en cualquier proceso judicial. Pues no tiene por qué representar al Estado. Es la Abogacía del Estado la que expresamente, como parte procesal, representa al Estado en este procedimiento. O sea que si la Fiscalía modificara o en sus conclusiones apuntara a un delito diferente al de rebelión, ¿usted cree que sería un cambio sospechoso? Bueno, sería un cambio extraño, ¿no? Porque yo creo que hemos de ser muy conscientes, y me parece que alguno de los contertulios estaba comentando antes de la cuestión del Tribunal Supremo, y quizá hemos de ser didácticos en explicar qué es lo que ocurre con todo esto, ¿no? O sea, en estos momentos no se está decidiendo si hay un delito de rebelión o no. Para eso está el juicio. Lo único que ha decidido el Tribunal Supremo, y que es importante decirlo, de que no es el señor Llarena el que lo ha dicho, lo ha dicho la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, en que hay varios jueces, y que ha confirmado de que hay indicios racionales para juzgar por un delito de rebelión. Todos tenemos claro que hace ahora un año algo pasó. O sea, es de sentido común que algo pasó y que hubo una declaración de independencia, que es el elemento básico para poder acusar por el delito de rebelión. Entonces, la instrucción lo que ha dicho es que hay esos indicios para que se vaya a un juicio en el cual se decidirá si hay rebelión o no. Entonces, estamos adelantando las cuestiones que tienen que ocurrir. Es verdad. Estamos hablando como si aquí se fuera a condenar por... Sí, cierto. O sea, es que la instrucción no es para que se hayan pruebas para que haya un delito, es simplemente para que se den los indicios suficientes, porque el juez considera que hay esos indicios suficientes para llevar a juicio a unas personas por la concurrencia, porque han cometido un delito. Y es en el juicio, que es en el plenario, donde deben de aportarse las pruebas consistentes tanto por la acusación como las que quieran aportar la defensa, pero principalmente por la acusación, por el principio indubio pro reo, donde deben aportarse las pruebas y donde la sala del plenario decidirá si han cometido un delito de rebelión o no. Ya, pero supongo, profesor, que si no es lo mismo, aunque no se esté acusando, que se lleve o no en las conclusiones por parte de por parte de la acusación, en este caso ya por parte de la Fiscalía o por parte del abogado del Estado, si no se considera que hay indicios de delito de rebelión, no puede, supongo, la sala que va a juzgar considerar el delito de rebelión, a no ser que tenga en cuenta lo que propone la acusación popular. Exacto. Y aquí hay un tema de la doctrina Botín sobre la cuestión de las posibilidades de poder calificar por un delito diferente la acusación popular con lo que haga la Fiscalía. Por lo tanto, si no hay ninguna de las partes que acuse por rebelión, el tribunal no puede juzgar por rebelión, juzgará por los delitos por los que vengan siendo acusados en los escritos de calificación provisional, que es lo que tienen que presentar dentro de los 5 días desde el auto de conclusión del sumario que se hizo ayer, me parece, o antes de ayer.
Vamos a ver, usted, su impresión, a lo mejor le estoy pidiendo algo que a un jurista no se le puede pedir, su impresión, ¿qué cree que va a llevar la Fiscalía y qué cree que va a llevar la Abogacía del Estado por los datos que tiene también, por la forma en que se han producido los interrogatorios, por el hecho que comentábamos aquí también ayer y esta tarde en el programa que durante un tiempo el juez Llarena tuvo que atender o atendió a las quejas de los defensores de los procesados en el sentido de que la Abogacía del Estado preguntaba también por cuestiones relativas al delito de rebelión. El juez Llarena consideró pertinente que se pudiera preguntar por eso. Yo no sé si eso es indicio de algo. ¿Usted qué impresión tiene? Yo por experiencia le diré que hay que tener en cuenta que el auto de conclusión del sumario y el auto de procesamiento les procesan por la concurrencia de un delito de rebelión. El propio auto que se hizo público ayer o antes de ayer sobre la apertura de juicio oral, expresamente la sala dice que abre juicio oral por un delito de rebelión, con lo cual lo lógico en la práctica habitual en nuestros tribunales y lo que ocurre normalmente es que si la sala ha abierto el juicio oral por un delito de rebelión, la Fiscalía acuse por el delito de rebelión. Esto es lo habitual. En cuanto a la Abogacía del Estado, pues la Abogacía del Estado es un órgano del Estado y por lo tanto decidirá por medio de sus superiores cuál es la posición jurídica que tomará en el proceso. Yo también creo que sea por un delito de rebelión, independientemente que luego en el acto del juicio oral se pueden modificar estas conclusiones, O sea que como consecuencia del resultado de la prueba que se realice en el acto del juicio, las partes pueden modificar esas conclusiones. Y algo importante que yo creo que se ha pasado muy por encima, pero yo creo que puede ser importante, que es el grado de ejecución del delito, ¿no? Que aquí puede haber una rebaja importante de las penas, ¿no? Porque puede ser de que de la prueba practicada pueda entenderse que no se consumó el delito de rebelión y que simplemente fue una tentativa o una conspiración, con lo cual eso permitiría una rebaja de las penas, ¿no? Que es una de las posibilidades que será ya la sala que enjuicie en el plenario lo que tendrá que valorar. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Si no tiene usted inconveniente que le pregunten algunos de los... No, encantado. Muy bien. Sí, nada, nos está ayudando mucho a aclarar conceptos como jurista. Le pido una valoración, que como decía Juan Ramón Lucas, no sé si será excesivo que usted se pronuncie o no, pero nosotros sí que se lo pedimos. Yo he escuchado a lo largo de todo el día a alguna asociación de fiscales diciendo que sí, está habiendo presiones del gobierno para que se cambie el delito y que no sea de rebelión. Que las manifestaciones que están haciendo los miembros del gobierno, el presidente del gobierno, sin ir más lejos, que eso es una presión llevado de la mano con mala fe, con buena fe, con la intención que se quiera, pero que es presión. Usted, como experto jurista, al escuchar esas declaraciones de políticos, ¿usted cree que ejercen presión sobre las partes que tienen que tomar una decisión? Que esas declaraciones no me han gustado, porque es que hay un auto de apertura de juicio oral en que define los delitos en los cuales entiende que hay indicios, y que ahora que el presidente del gobierno cuestione la concurrencia de esos elementos indiciatarios del delito, me parece sorprendente, ¿no? En principio, porque claro, o sea, es la sala del Supremo la que lo está diciendo que existen esos indicios. Ya se dice que el tema de la violencia, volvemos a hablar de la concurrencia del elemento de la violencia en el tipo del delito de rebelión. Pero claro, quiero decir que esa es una cuestión que se ha discutido hasta la saciedad en el proceso. Se discutió en la instrucción y en el auto de procesamiento que dictó el juez de Llarena, se discutió por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo en el recurso al auto de procesamiento, y por lo tanto es un tema que ha quedado pues determinado, repito, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, indiciatariamente, porque luego la concurrencia de los elementos de esa violencia o no es la sala la que los tiene que... Mire, vamos a ver, apliquemos el sentido común. Mire, todos vimos lo que pasó. O sea, yo no sé si esa violencia será la que entienda la sala para condenar o no, pero que hubo una situación complicada en Cataluña, que hubo personas que nos sentimos pues violentadas esos días, por supuesto. Otra cosa es que si esa violencia es la suficiente, como mantienen una de las partes, o no es suficiente,
como mantiene unas partes, que es suficiente para como elemento del tipo de la rebelión, o no es suficiente, ¿no? Y ahí hay diferentes interpretaciones. O he oído también que exigen el esgrimir armas. Perdón, ahora es que nos han leído el tipo del 473 del Código Penal. El esgrimir armas es un elemento de agravante del tipo. Sí. O sea que vamos a ver que cuando el tipo habla, hay un supuesto agravado, que es el apartado segundo, en el que dice que si se han esgrimido armas, si ha habido combate con la fuerza, si ha habido ha habido una reunión que hubiera causado estragos en propiedades, titularidades públicas, cortado las comunicaciones telegráficas, bueno, pues toda una serie de requisitos, es un supuesto agravado, lo cual quiere decir que el tipo simple, el supuesto no agravado de la rebelión, requiere otro tipo de violencia que no es esta. Estaríamos en el simple. No sé si lo he explicado, que se puede entender. Estaríamos en el simple, en todo caso, ¿no? Claro, lo que se les está acusando es el apartado primero. No se les está acusando de utilizar armas, se está acusando de un delito de rebelión, que en concreto dice que es aquel apartado en el cual los que han cometido esa rebelión se han alzado violenta y públicamente y han declarado la independencia. Esos son los requisitos del tipo. Pero buenas noches, profesor. Quería saber su opinión sobre esta idea que también ha lanzado el Gobierno en los últimos días, el presidente del Gobierno directamente, en que habría que cambiar el delito de rebelión en el Código Penal. Incluso se refirió a unas declaraciones de Trillo en el año 94, en el que decía que la rebelión tenía que ser una rebelión con armas, como usted ha dicho antes. Sí, pero ¿saben quién aprobó este delito? Claro, es que hay que leer los diarios de sesiones del Parlamento. El 472 en su redacción actual, ¿quién lo aprobó? El Código Penal del 95, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, PNV, PP se abstuvo. Ya. Si ahora se quejan, por ejemplo, una de las quejas que se están produciendo, de que cómo puede ser... La reforma Belloc, ¿no, profesor? De la reforma del señor Belloc. Cuando hay gente que está diciendo en Cataluña que cómo puede ser que un país democrático pene con una pena tan alta un delito de rebelión. Porque el legislador lo decidió. Que es cómo funcionan en un país democrático las cosas. El legislador decidió que se penara ese delito con esa pena. Y en concreto ese legislador en ese momento fue el Partido Socialista con el apoyo de PNV y el apoyo de Convergencia. Y esos fueron los que lo decidieron, curiosamente. Y claro, quien se está quejando ahora de la pena altísima del delito de rebelión, que yo reconozco que es una pena muy alta, fueron quienes lo aprobaron. Buenas noches. He visto en otras ocasiones, cuando ha habido presiones o ha habido declaraciones públicas por parte de autoridades en torno a los jueces, que el Consejo General del Poder Judicial ha amparado a los jueces. Y en este caso me sorprende mucho el silencio cuando quien está haciendo esas declaraciones es el Gobierno. No debería el Consejo General del Poder Judicial pronunciarse. Hay un proceso de amparo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que el juez que se vea alterada su independencia puede pedir el amparo al Consejo General del Poder Judicial. No tengo constancia de que en estos momentos ninguno de los jueces del Supremo haya pedido ese amparo al Consejo General del Poder Judicial. Normalmente cuando el Consejo del Poder Judicial otorga el amparo es como consecuencia de una solicitud del juez en el que se ha visto mermada su independencia y pide ese amparo al Consejo. Al momento que lo piden, supongo que el Consejo lo decidirá y decidirá amparar o no, pero yo no tengo constancia de que se haya pedido en estos momentos. Pero Lluís Huguet, presidente del Grupo de Juristas Catalanes Llibertats, muchísimas gracias, le aseguro que ha sido tremendamente clarificador, yo creo, para todos los que estamos aquí, para los oyentes. Es importante clarificar todo esto, porque como se están diciendo tantas cosas, es importante ser claro, sobre todo para quien no es jurista. Pues a partir de ahora, ninguno de los que aquí estamos o nos ha escuchado hoy el programa, esta entrevista, tendrá ninguna posibilidad de equivocarse, y si lo hace, será reprendido convenientemente. Muchas gracias, de verdad, ha quedado muy claro. Gracias. Bueno, oye, qué bien, ¿eh? No, muy bien. Cuando alguien conoce el tema, te lo explica. Ahora nos haces un examen, Juanra. No es porque que ha estado muy bien que haya empezado dándome la razón. Completamente, está bien. Yo iba a entonar el mea culpa inmediatamente, no me duelen prendas. Me parece que ha estado muy claro.
que hay que esperar, que hay que ver y que incluso se ha mojado un poquito en el sentido de, bueno, pues a ver qué pasa. Si pasa eso, tenemos que atender a que esto pueda ser de esta u otra forma. No sé si queréis apuntar algo, porque enseguida os voy a proponer hablar del CIS. A mí me parece muy interesante el tema de cómo se dilucida todo el asunto judicialmente, pero aquí no hay que olvidar que sopla otro viento. Es un problema.